Hoy hablamos en nuestro programa La Voz Latina con Fabiola Sicard. Ella es directora de la banca multicultural de Scotiabank. Ella viene de Toronto, pero hoy la tenemos aquí justamente en nuestro estudio de Montreal. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias por la invitación. Alguien que se ha dedicado en los últimos tiempos con Scotiabank justamente a la estrategia de mercado de los latinos aquí en Canadá. Vamos a estar hablando un poquito más de este trabajo aquí en el programa, pero comencemos por el principio. Y la formación que obtuvo en México, porque es de origen mexicano, fue de contadora. Y tuvo pues muchísima experiencia allá en México y demás, pero cuando llega a Canadá, pues decide irse a estudios superiores. ¿Por qué justamente llegar acá con toda la experiencia que traía de México, irse a la universidad? En realidad siempre quise hacer una maestría de negocios y mi objetivo era hacerla fuera de México porque quería tener una experiencia internacional. Mi objetivo era hacerla en Francia. Aunque en ese tiempo hablaba bien francés, no escribo tanto francés, entonces decidí mejorar mi inglés para estar en el programa bilingüe en Francia. Y así es como llegué a Canadá primero a estudiar inglés. Cuando fui a Toronto, me gustó mucho la ciudad y además aprendí que es relativamente fácil venirse a vivir a Canadá. Hay muchas formas. Puedes solicitar un permiso de estudio o permiso de trabajo o la residencia, cuando no todos los países son tan fáciles para emigrar. Entonces, en lugar de ir a Francia, decidí venir a Canadá y aquí hacer la maestría y tratar de encontrar un trabajo aquí. ¿Esta maestría ayudó en alguna manera a su inserción en el Banco de Escocia, en la Scotiabank? Yo diría que una de las mejores formas para encontrar un buen espacio en el mercado laboral canadiense es estudiar en Canadá, porque te da ese contexto cultural que no vas a tener porque no has vivido aquí. Y también pienso que para las empresas es más fácil calificar tus habilidades, ¿no? Ya no te ven como el inmigrante, sino te ven como el exalumno de tal escuela, claro, o con tal certificado o título. A mí definitivamente me sirvió mucho hacer esa maestría, porque además tuve la oportunidad de entrar a un programa de Scotiabank que es únicamente para personas que tienen MBA. Entonces, si no hubiera tenido el MBA, no hubiera podido entrar a ese programa. Entonces, digamos que de alguna manera hay dos cosas allí. Una es que los empleadores te ven un poquito mejor porque ya tienes estudios en el país, pero la otra es que realmente uno busca un conocimiento que no tiene. Puedes haber tenido muchísima experiencia en otro país, pero hay un conocimiento de este país que lo puedes obtener allí en la escuela también, ¿no? Absolutamente. Pienso que entiendes el país y cómo funcionan las cosas en el país. Y yo creo que el otro beneficio de estudiar en Canadá es que te da una red de contactos. La mayor carencia que tenemos los inmigrantes es que llegas sin contactos. Y viniendo de América Latina, donde todo se maneja por contactos, pues se nos hace muy difícil, ¿no? Es mi impresión que los latinos somos muy buenos para hablar, para crear relaciones, pero si aquí no tienes eso, pues empiezas realmente de cero, ¿no? Entonces, hacer estudios en Canadá te da esa red de contactos de la que careces. Ahora, me parece que ese es un tema interesante, de acuerdo con lo que yo veo, de lo que ha hecho desde que llegó a Canadá. La red de contactos es algo que ha sido importante en su trabajo, por ejemplo, con la Cámara de Comercio de Toronto, o también con esta red que usted creo que se llama LAMBA por sus siglas en inglés, que es Latin American MBA Alumni Network. Entonces, es un tema importante para los inmigrantes. ¿Cuáles son las fórmulas de Fabiola para crearse una red en Canadá cuando uno llega y no conoce a nadie? Una diferencia, creo yo, grande entre hacer relaciones en Canadá y en América Latina es que en América Latina, como esas relaciones las generas desde que naces, o sea, tienes relaciones por amigos de tus papás o por tus vecinos, o los amigos de la primaria, de la secundaria. De cualquier actividad que ibas a clase de ballet o si ibas a jugar fútbol o lo que fuera.
y como que no somos tan directos para crear esas relaciones porque surgen solas. En Canadá esas relaciones se generan con un propósito. Aquí es normal que le pidas a alguien una cita para preguntarle qué hace en su trabajo. En México, hablarle a alguien para preguntarle qué hace en su trabajo, o sea, no te va ni a contestar el teléfono. Sí. Va a decir, No quiere ser amigo loco, mío. ¿qué quiere, no? Sí, exactamente. Como que nosotros desarrollamos relaciones por la relación en sí. Y aquí es ok, no está mal que tú empieces una relación con un interés específico y que además lo dices, ¿no? Sí, no hay que ocultarlo tampoco. Exacto, no se oculta. Claro que también yo creo que ahí hay como que una línea muy, como una raya muy gris entre qué se ve bien hacer y qué no se ve bien hacer, ¿no? Por ejemplo, ya estando del lado de recibir llamadas para conocer gente, algo que veo que a veces no se entiende cuando uno llega aquí es que la gente piensa que es ok llamar y pedir, estoy buscando trabajo, ayúdame a encontrar trabajo. Eso no, hay que buscar formulitas. Tampoco se ve tan bien, ¿no? Suena desesperado, ¿no? Sí, suena desesperado y no es fácil para el que está en el mercado laboral encontrarle trabajo a todos los demás, porque tú tienes un trabajo, no te dedicas a buscar trabajo para la gente ni para ti mismo. Entonces yo creo que hay formas de llegar con las personas que ya están en el mercado laboral y una muy buena forma es pedirles información sobre el rol que tienen en la empresa, el departamento, cómo funciona la empresa, si sabe algo de la industria. Preguntarles, si tú quieres platicar con alguien, se entiende que tú sabes por qué te interesa, qué valor hay ahí en que esa persona te pueda aportar o que tú le puedas aportar, ¿no? Entonces, un mensaje donde te dicen, vi tu experiencia haciendo presupuestos para una tintorería y a mí me interesa esa industria, bueno, entonces si te das cuenta, vale la pena sentarme con esta persona y compartir esa experiencia porque ni yo voy a perder mi tiempo ni esa persona va a perder su tiempo, ¿no? Claro. Es muy diferente a que te digan, este es mi resumen y ayúdame a buscar trabajo. Híjole. Muy complicado eso. Sí. Ya entonces, tiene que haber como un estudio previo para que las dos personas más o menos se conecten de alguna manera. Exacto. ¿No? Sí. Ya. Fabiola, y realmente también el 2011, por ejemplo, el gobierno mexicano te otorgó la más alta distinción para el trabajo para un mexicano que ha trabajado con la diáspora en el extranjero. Este premio se llama Otley Award. ¿Cómo recibes los premios y los galardones y los halagos? No, la verdad fue una sorpresa muy grata cuando me informaron que habían decidido darme ese premio. El gobierno de México da ese premio cada año y como dices es para las personas que han trabajado con la comunidad mexicana en el exterior. ¿Qué te puedo decir? Sí, me da muchísimo orgullo y bueno, como cuando recibí ese premio lo que les comentaba era que era para mí un compromiso, ¿no? Para seguir haciendo cosas con la comunidad. Por supuesto. Y hay una cosa. El trabajo y la experiencia que tenía en México era súper importante. Trabajó, por ejemplo, en la Embajada de Estados Unidos allí en México. Cuando llega acá, ¿ese tipo de experiencia fue valorada por Scotiabank cuando por ejemplo, le dieron el trabajo? En realidad creo que valoraron dos cosas. Una, que tenía varios años de experiencia en contabilidad y finanzas. Aunque no era en Canadá. Aunque no era en Canadá. Creo que entender números es valorado en todo el mundo. Y como los números no tienen barrera de idioma, exacto, ¿no? Realmente si entiendes los números en español o estados financieros en español, los vas a entender en inglés, en francés o en ruso. Lo importante es que entiendas cómo funciona el negocio y cómo se generan sus números. Yo creo que eso tenía mucho valor. Y la otra parte, pues, era que había hecho el MBA en Canadá. En particular, Scotiabank tiene un interés en América Latina y en reclutar personas que entienden ese mercado por la inversión que tiene en la región.
Pero si yo hubiera decidido trabajar para otra empresa, me queda claro que tanto el background financiero y el hecho de haber tenido el MBA en una universidad canadiense hubiera sido lo que me hubiera ayudado a entrar. Hubiera podido también ayudar en ese sentido. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando, Fabiola, de este apasionante trabajo y sobre todo, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cuál es el mercado hispano que hay en Canadá? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Cuáles son sus necesidades? Tenemos muchísimo de qué hablar todavía, así que quédate con nosotros aquí en La Voz Latina. Síguenos y descubre el latino que hay en ti.